yo soy Adrián, soy el que te va a realizar la entrevista. Pues mira, si quieres empezamos la entrevista ya y si algún día tenemos que seguir hablando, pues ya tenemos los teléfonos, tenemos mail y Sí, hablamos. como tú quieras. ¿De Como tú acuerdo? quieras. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, has publicado el libro de Elite Fútbol, ¿vale? Y en primer lugar quería saber el por qué has escrito este libro. ¿El por qué lo he escrito? Bueno, el libro surge o la idea de escribirlo hace una serie de años, en 2015. En ese curso me apunté a un máster a través de la Escuela Universitaria del Real Madrid. El máster se titula Dirección de Fútbol y está enfocado a la detección y desarrollo de talento. Entonces, bueno, el libro es el trabajo de fin de máster que tuve que hacer en ese momento. Ha ido evolucionando durante los años y he llegado a un punto en el que ya creía que estaba bastante bien como para publicarlo, como para darlo a conocer, para compartirlo, pues lo publiqué en forma de libro y salió a la luz el año pasado. Este libro al final, como te digo, es un trabajo de fin de máster que lo realicé pues con la ayuda, con el apoyo, con las experiencias, la formación, los aprendizajes que iba recibiendo de todos los profesionales con los que estuve en contacto en ese máster, los cursos de entrenador, etcétera, etcétera, a través de mis propias experiencias. Tuve la suerte de compartir el máster con algunos aparte de los compañeros, profesores que venían de varios de los mejores clubes de España, a nivel de cantera, a nivel de trabajo de cantera, como por ejemplo el Sevilla, el Athletic de Bilbao, el Villarreal, algunos también de fuera de España, referentes en Europa, como el Ajax de Ámsterdam en Holanda, el Feyenoord también, el AZ Alkmaar, el Dinamo de Zagreb en Croacia. Y bueno, todas esas experiencias, esos aprendizajes, los recopilé en el trabajo de fin de máster y con el tiempo, como te digo, he seguido ampliando el documento, la información que tenía dentro y lo publiqué. Muy bien. En el libro empiezas hablando del punto de vista del jugador, ¿vale? Empiezas hablando del punto de partida del jugador. ¿Qué importancia tiene para ti este punto? ¿Qué importancia tiene para ti el jugador dentro del libro? Porque le haces mucho hincapié, mucha importancia. Sí, hombre, al final el jugador es fundamental. Es un deporte en el que, bueno, como en todos, los protagonistas son los futbolistas. Y bueno, el libro se titula Elite Fútbol, formación de futbolistas de élite. Y al final es un modelo, una metodología, modelo de formación y captación de futbolistas de élite, cuyo objetivo es alcanzar la mejora individual y el rendimiento colectivo de los jugadores. Entonces, el punto de partida es el jugador. Nosotros tenemos que identificar o saber cómo actúan los jugadores a nivel individual para ver cómo podemos enfocar ese entrenamiento para ayudarles a mejorar de forma individual y luego colectiva. ¿Cómo debemos trabajar los entrenamientos para aumentar este rendimiento o esta mejora individual del futbolista? ¿Mediante trabajos más individuales o mediante trabajos más colectivos? Al final son dos partes, la mejora individual y el rendimiento colectivo. Yo al final todos los entrenamientos los enfoco a través de ejercicios colectivos en los que evidentemente pues haya oposición y en función del nivel de los jugadores, la parte de la sesión y demás, o el momento de la temporada, le damos un enfoque más individual o más colectivo a esa tarea, un feedback, ¿no? ¿Cómo trabajamos la mejora individual? Pues como digo, a través de ejercicios colectivos en los que haya oposición. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como te decía antes, el punto de partida, ¿no? Un jugador a la hora de actuar sobre el terreno de juego, cualquier acción que realiza, un pase, un regate, un control, un tiro, un remate a puerta, viene precedido de un proceso de tres partes. Lo primero, la percepción del entorno, qué está pasando a mi alrededor, qué problema tengo. Lo segundo, la toma de decisión, qué es la solución mental a ese problema, cuando el jugador piensa cómo resolverlo. Y por último, la ejecución, que es la solución motriz al problema que se enfrenta, ¿no? La acción propiamente dicha, lo que nosotros vemos, ese pase, ese regate. Entonces, como te digo, el entrenamiento, los ejercicios, nosotros lo planteamos de manera que el jugador pueda realizar todo el procedimiento completo, percibir, decidir
Y por último, ejecutar. No nos centramos solo en la ejecución, creemos que todo es importante. Y para ello, pues tenemos que plantear ejercicios globales, ejercicios que tengan oposición, que tengan ataque y defensa. Un jugador de oposición que nos exija a tomar decisiones. Pero evidentemente, como decía, en función del nivel o del momento de la sesión, de la edad de los jugadores, adaptaremos esa oposición para que el jugador pueda manifestar la acción que queremos, ¿no? Si nosotros queremos que los jugadores trabajen el control y el pase, pues jugaremos con el tema primero de los espacios. Si, por ejemplo, nuestros jugadores son más pequeños, están en una etapa de iniciación o tienen un nivel más flojito, pues jugaremos con espacios grandes, muy grandes, con menos oposición, a lo mejor con 1 o 2 defensas. Pero siempre que haya algún oponente que les exija tomar decisiones, porque luego en un partido todo lo que realizan viene condicionado a la situación, a lo que me exige el rival. Al final, generar contextos ventajosos van a propiciar que el jugador pueda aprender más y pueda evolucionar en aquello que le estás explicando, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros lo que planteamos siempre son contextos reales del juego. Como digo, que haya 2 equipos, uno atacante, uno defensor, que haya un balón, evidentemente, que haya un espacio, que haya una puntuación, un marcador, como los partidos, un tiempo. Y luego esos contextos reales los condicionamos de una u otra forma para que lo que queremos alcanzar, ya sea a nivel individual o colectivo, se repita con mucha frecuencia, de manera que el jugador, a nivel individual, o el equipo, a nivel colectivo, consiga asimilarlo, consiga automatizarlo y cada vez las respuestas en la competición sean mucho más rápidas. Al final yo creo que eso es lo que marca la diferencia entre un buen jugador y un jugador de élite, la velocidad con la que actúan en el campo. La anticipación. En el libro hablas mucho de la anticipación y la visión periférica en el jugador y me gustaría saber, que nos explicases cómo lo puedes trabajar, para que el jugador se anticipe a situaciones que están demandadas en el juego y que tenga esa visión avanzada a lo que puede pasar. Sí, a ver, estos 2 factores, tanto la anticipación como la visión periférica, forman parte de ese proceso que hablaba, percepción, toma de decisión y ejecución. Y concretamente de la parte de percepción, ¿vale? De percibir el entorno, qué problema o qué situación tengo, cómo la puedo resolver y demás. La anticipación al final consiste en, como su propio nombre indica, anticiparse a los problemas, resolverlos antes de que ocurran, tanto en lugar como en tiempo. Es decir, estar o llegar antes a un sitio, que eso se consigue al final planteando, como decía, muchos ejercicios globales, muchos ejercicios en contextos reales que le permitan al jugador vivir situaciones y esa repetición de esas situaciones lo que le va a permitir al jugador es, cuando se enfrente a problemas similares en la competición, tener la capacidad de anticiparse al momento o al lugar en el que se va a producir. Es decir, por ejemplo, un jugador sin balón tira un desmarque de apoyo, el compañero sabe, se anticipa y le da un pase al espacio porque conoce a su compañero y sabe que cuando primero apoya es que al final va a romper. Entonces se anticipa de forma espacial en el lugar al que se lo quiere decir, se lo quiere dar. Muy bien. Y de lo que me decías de la visión periférica, bueno, al final eso consiste en intentar, pues, sobre todo en acciones como el control, el pase, la conducción, ampliar el campo visual para que los jugadores puedan adquirir la mayor información posible que les permita tomar las mejores decisiones. Bueno, al final, como has comentado antes, ¿no? Con jugadores más adaptados a nivel cognitivo, a nivel técnico y táctico, espacios más reducidos para que tengan que anticipar y tengan que tomar decisiones mucho más rápido, y ante jugadores que no tengan ese poder cognitivo, ese poder técnico-táctico, espacios más grandes para que puedan tomar mejores decisiones y tengan más tiempo para poder tomarlas. Sí, efectivamente. Jugar mucho con el tema de los espacios, cuanto más limitado técnicamente o técnico-tácticamente, mejor dicho, más espacios más amplios, y también jugar con el tema de la oposición. Pues cuanto más limitados, pues menor número de oponentes. Y al revés, cuanto mejores condiciones técnico-tácticas tengan nuestros jugadores,
pues podemos exigirles en espacios más reducidos o con mayor oposición. Al final se trata de encontrar el equilibrio para que ellos tengan una frecuencia, una repetición de esas acciones que les permita asimilarlas. No nos sirve de nada que les exijamos mucho, que, por ejemplo, queramos trabajar, como decía, el control y el pase, y por hacer un ejercicio muy exigente, reducir mucho las dimensiones, poner muchos defensas para que sea lo más similar al juego y que al final no haya una continuidad de esos controles y esos pases, que no consiga el equipo colectivamente encadenar 3 pases seguidos. Si no lo consiguen, no estamos trabajando lo que queremos, entonces los jugadores no lo van a asimilar. Entras mucho en detalle en la planificación. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para ti en ese sentido? Vale, la planificación es el conjunto de ideas que planificamos, valga la redundancia, para alcanzar una serie de objetivos. Los objetivos de esta metodología eran la mejora individual y el rendimiento colectivo a nivel de formación. Vale, pues entonces la planificación nosotros la dividimos en 2 partes. Por un lado, la planificación individual, que son esas ideas que nos van a ayudar a alcanzar la mejora individual de los jugadores, y por otro lado, la planificación colectiva, que son las ideas que nos van a ayudar a alcanzar ese rendimiento del colectivo. Lo podemos llamar el modelo de juego. Entonces, bueno, respecto a la planificación colectiva, al modelo de juego, yo lo divido en una serie de principios. Los principios son las pautas de actuación, tanto en ataque como en defensa. En ataque son conservar, progresar y finalizar. Y en defensa las opuestas, recuperar, contener y proteger, evitar las situaciones de finalización del rival. Esos son los principios colectivos. Las consignas son las pautas, las instrucciones tácticas que nos permiten alcanzar esos principios. Por ejemplo, a la hora de progresar, ¿cómo podemos progresar? Pues si queremos progresar mediante un juego combinativo, tendrá que haber desmarques de apoyo, tendrá que haber profundidad, jugadores entre líneas, cambios de orientación, ¿vale? Y esas son las consignas, son las pautas que nos van a permitir alcanzar los principios colectivos en este caso. Y luego a nivel individual, la planificación se basa en una serie de acciones que queremos mejorar, ¿vale? Acciones individuales como el control, el pase, el regate, la conducción, el tiro, o a nivel defensivo, la entrada, la interceptación, el marcaje. Y luego las consignas que nos permitirán mejorar esas acciones, las consignas que vamos a transmitir a los jugadores durante los entrenamientos para que mejoren el control, el pase, el regate y todo eso. Esas consignas no solo están enfocadas al cómo, sino también al cuándo, al dónde y al por qué. Al final yo creo que eso es un error que hasta ahora se cometía mucho. Creo que poco a poco vamos evolucionando el enfocarnos mucho a la mejora individual en el cómo, en eso que hablaba antes de la ejecución. Pero yo creo que también es importante saber el dónde, el cuándo y el por qué, que va más relacionado con la toma de decisión, con la percepción. Por eso hablaba antes de que es importante que en ese proceso de formación, en ese entrenamiento, tengamos en cuenta el proceso por el cual los jugadores actúan, que no solo es la ejecución, eso es lo que vemos, pero detrás de eso hay una percepción y una toma de decisión. Cuando hablas de trabajar el modelo de juego, ¿cómo empiezas a trabajar? ¿De aspectos más macros a más micros o de aspectos micros a macros? ¿Situaciones reducidas o situaciones más generales que a partir de ahí vas desglosando lo que sería tu estructura? Vale, nosotros trabajamos de forma colectiva todo, ¿vale? Todas las semanas tratamos de trabajar todos los principios del juego, los que acabo de comentar, los principios colectivos, conservar, progresar y finalizar. O si lo queremos enfocar a la defensa, los opuestos, recuperar, contener y proteger. El primer día uno, el segundo día otro y el tercer día el tercero. Dentro de cada entrenamiento, ¿cómo trabajamos esos ejercicios o esos objetivos, esos principios, mejor dicho? Bueno, empezamos con un calentamiento, con un juego de activación y a partir de ahí hacemos 3 ejercicios de menos a más. De menos en cuanto a espacio y número de jugadores, a más, pues eso, en cuanto a espacio y número de jugadores. Podemos acabar con un partido de 11 contra 11 o bueno, 10 contra 10, los que tengamos, condicionado a que se produzca ese objetivo que queremos alcanzar. Entonces, bueno, los ejercicios anteriores, ¿para qué los planteamos? ¿Por qué simplificamos en cuanto a número de jugadores
y espacio, pues para que lo que hablaba antes, la frecuencia con la que queremos que se manifiesten esos objetivos, sean colectivos o individuales, aumente mucho, los jugadores los puedan asimilar y luego los vayan aplicando en situaciones más reales, en situaciones con más oponentes, con más compañeros, hasta llegar al partido, al juego real. Así que ya te digo, eso no... Las palabras micro y macro no entran mucho dentro de este modelo de formación. Al final es tratar de trabajar todos los días e intentar simplificar situaciones para que los jugadores puedan asimilar los conceptos individuales o colectivos. Lo podemos llamar micro, empezar de micro a macro, o como vosotros queráis, pero vamos, ya te digo, es tratar de simplificarlo en cuanto a número de jugadores y espacios con el objetivo final de eso, de que los jugadores lo asimilen y sean capaces de aplicarlo en situaciones reales de partido, en 11 contra 11. Cuando me hablas de que trabajas durante la semana, esos aspectos más generales, ¿vale? Los principios colectivos, tienes que preparar al final un fin de semana, tienes que preparar un partido de fin de semana. ¿Te enfocas mucho en rival o trabajas tu equipo y a partir de ahí te adaptas a situaciones que te pueda plantear el rival? Porque ahora cada vez más los rivales van cambiando muchísimo lo que sería el planteamiento de partido en base siempre al oponente contra el que van a jugar. O sea, cada vez más pues tenemos que adaptar mucho más a lo que nos pasa en el partido que a lo mejor lo que podemos ver en un vídeo del oponente el fin de semana. Vale, te comento. Eso también va a depender de la categoría en la que estemos, ¿vale? En el propio libro, en la propia metodología, hacemos una distribución o una programación anual en la cual determinamos una serie de objetivos para cada etapa formativa. De manera que, recuerdo, los objetivos a nivel formativo era alcanzar la mejora individual y el rendimiento colectivo. Cuanto más pequeños sean los jugadores, en cuanto a edad, en etapas de iniciación, más enfocado vamos a estar a esa mejora individual. A medida que los jugadores crecen y se van acercando al alto rendimiento, más nos vamos a centrar en alcanzar el rendimiento colectivo, ¿vale? Entonces, en función de qué programamos unos objetivos u otros o cómo realizamos esa programación, en función de la evaluación propia, nuestro propio equipo, y la evaluación del rival, ¿vale? Del partido siguiente. Como digo, según en qué categoría, en qué etapa estemos, daremos más importancia al rival o menos, ¿vale? Haremos un trabajo más para ganarlo, más para, pues eso, aprovechar las debilidades del rival, neutralizar sus fortalezas o centrarnos más en lo nuestro, en mejorar esos errores o en seguir haciendo lo que estamos haciendo bien. Y como te digo, en función de ese análisis propio y ese análisis del rival, pues programamos la semana de entrenamiento, tratando de que cada día trabajemos uno de los principios colectivos: conservar o recuperar, progresar o contener y finalizar o proteger. ¿Qué crees que debe hacer un club para poder mejorar a los futbolistas en el fútbol formativo? Bueno, yo creo que tener un modelo de formación común, un modelo de trabajo para todas las categorías, es la base, ¿vale? Ya puede ser mejor o peor, pero yo creo que un club tiene que tener un modelo de formación y tratar de que todos los equipos trabajen de la misma forma. Haya una línea, que se trabaje con coherencia. Hombre, evidentemente, cuanto mejor sea ese modelo de formación, mejores resultados vamos a tener. Pero bueno, yo creo que lo primero es tratar de tener un modelo de formación. Para mí el modelo de formación tiene 4 partes. La primera, que es la planificación, esas ideas que queremos transmitir a los jugadores para ayudarles a mejorar, en este caso individual y colectivamente. Luego la programación, que es cómo vamos a distribuir esas ideas, tanto anualmente, por temporadas, para cada una de las etapas de formación, para cada una de las categorías. Y una programación semanal también. Cómo vamos a distribuir esas ideas, esa planificación de contenidos a lo largo de la semana, lo que serían los microciclos. Cómo va a ser nuestro microciclo o nuestro morfociclo patrón. Luego llegaría el trabajo del campo, la implementación, cómo ponemos en práctica esas ideas, esos objetivos. Pues bueno, en mi caso, considero que lo más efectivo es a través de ejercicios globales, como he comentado antes, pero bueno, cada club dentro de su modelo de formación tendrá su idea y en la que confíe. Y luego, por último, la evaluación. ¿Cómo vamos a corroborar que efectivamente
los jugadores están mejorando, estamos alcanzando los objetivos, el proceso de formación está siendo adecuado, tratar de corregir o seguir haciendo lo que está funcionando. Esas para mí son las 4 partes de un modelo de formación. ¿Nos puedes explicar un poco cómo evalúas a los jugadores y si han adquirido esos procedimientos de los que nos estás hablando? Vale, bueno, respecto a la evaluación, tenemos que tener claro 2 cosas. Primero, ¿qué queremos evaluar? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación? Nosotros lo que queremos evaluar son las consignas, o bueno, mejor dicho, los principios colectivos de los que ya he hablado antes y las acciones individuales que hemos planificado, ¿vale? Los principios colectivos eran eso, conservar, progresar, los que llevo repitiendo durante toda la entrevista, ¿vale? Pues eso lo evaluamos. El equipo conserva el balón, es capaz de mantener la posesión cuando la recupera. A nivel de progresión, el equipo es capaz de avanzar con juego combinativo, con juego directo cuando toca. Igual, a nivel de finalización, somos capaces de acabar las jugadas, nos cuesta, ¿por qué nos cuesta? ¿Vale? Eso a nivel colectivo y luego a nivel individual, pues eso, lo que queremos evaluar son las acciones individuales. En ataque, el control, pase, conducción, lo mismo que vengo diciendo, y en defensa, entrada, interceptación, marcaje, despeje. Eso es el qué queremos evaluar. Y luego va la parte del cómo. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo realizamos esa evaluación? Pues bueno, según Elite Fútbol, ¿vale? Según este modelo de formación, la evaluación, bajo mi punto de vista, debería ser continua, ¿vale? La tenemos que hacer durante todas las semanas, ya sea después del partido de liga o si no tenemos liga después del partido amistoso o si jugamos un partido en 3 semanas, podemos hacer una evaluación, pero que sea continua. Si no tenemos partido, pues igual, podemos evaluar esa semana a todos los jugadores y al equipo, a nivel colectivo y a los jugadores a nivel individual. No hace falta que todas las semanas evaluemos todos los parámetros, control, pase, regate de cada jugador. No, pero sí los aspectos más destacados porque esa evaluación es la que nos va a permitir programar los nuevos objetivos, como decía antes, la evaluación del equipo propio y de los jugadores propios. Entonces, bueno, la evaluación tiene que ser continua. Yo priorizo las evaluaciones cualitativas por encima de las cuantitativas. Las cuantitativas, al final, los datos nos dan información, vienen bien, pero creo que no nos aportan todo lo necesario para sacar conclusiones realmente válidas. Eso lo que nos da, o como las podemos sacar, es a través de una evaluación cualitativa. ¿Vale? Te explico. Un ejemplo de evaluación cuantitativa de datos. El equipo tiene 37 pérdidas en el carril izquierdo. Vale, pues es un dato, es una información, pero lo que realmente nos aporta valor a la hora de analizarlo es por qué ha tenido 37 pérdidas. Pues a lo mejor es porque hemos arriesgado mucho más por banda izquierda y a lo mejor hemos perdido muchos balones, pero ese riesgo que hemos asumido nos ha permitido finalizar muchas veces por esa banda y hemos conseguido pues, crear ocasiones. Entonces, bueno, hay que ponerlo todo en contexto. Y luego, con esa evaluación, lo que tenemos que hacer es otra evaluación prescriptiva. Es decir, vale, nosotros hemos tenido 37 pérdidas. Vamos a ir esta semana al entrenamiento, lo vamos a comentar con los jugadores y les vamos a dar la enhorabuena por arriesgar. Vamos a decirles, pues, a lo mejor, cuándo tenemos que arriesgar, cuándo no, dónde, ¿vale? Pero al final, nosotros con esa información la traducimos en recomendaciones, ¿vale? Por eso priorizamos la evaluación cualitativa y prescriptiva en este caso. Y luego, bueno, por último, también la evaluación creo que es subjetiva. Al final, al tratarse de una opinión, pues eso, va a ser siempre subjetiva, o sea, los datos al final no engañan, pero sí que es verdad que esta información, esta prescripción, es un punto de vista. Pero al realizarlo durante mucho tiempo, o por ejemplo, diferentes personas del cuerpo técnico, si todos esos puntos de vista, todas esas opiniones coinciden, pues aunque sea subjetivo, podemos llegar a la conclusión de que las conclusiones son, o que esa información, esa evaluación, en cierto modo es objetiva, porque todos coincidimos. Muy bien. Me gustaría hacerte las 2 últimas preguntas. La primera sería, ¿crees que el proceso siempre te lleva al resultado? Estamos en un mundo actual, en el mundo del fútbol, donde el ganar está por encima de todo. Da igual cómo ganes, sino que lo importante es ganar.
¿Crees que el proceso, aunque sea lento, costoso y posiblemente más duradero que a lo mejor ir a buscar el resultado de forma directa, es mucho más enriquecedor para el jugador y sobre todo para el equipo? A ver, yo soy partidario del proceso. No somos dos. Bueno, como te decía, evidentemente esto es un modelo de formación, sobre todo enfocado al fútbol base, y yo soy defensor de que lo importante es ese proceso de formación, ese trabajo diario, semanal, sea correcto, sea adecuado, y que luego el resultado va a ser una consecuencia. Como te decía antes, en función también de las categorías, vamos a dar más prioridad a la mejora individual o al rendimiento colectivo. El rendimiento colectivo puede estar asociado, entre comillas, con el resultado, con el ganar, ¿no? Aunque para mí no. El rendimiento colectivo, al final, sobre todo, quiere decir jugar bien. Y que la consecuencia de ese jugar bien se traduzca en resultados, en victorias. Como digo, entonces, en categorías iniciales, ese planteamiento que me has dicho no entra en mi cabeza de dar más prioridad al resultado. ¿Por qué no? Porque nosotros priorizamos la mejora individual, entonces, proceso puro y duro. A medida que nos acercamos, cadetes, juveniles de segundo año, de tercer año y cada vez más cerca del alto rendimiento, de los seniors, pues bueno, puedes estar más condicionado al resultado, pero es que nunca le damos un 100% de prioridad al resultado. Siempre hay que trabajar esa mejora individual, siempre hay que tener un equilibrio. Al final acabas llegando siempre. Al final acabas llegando a ese resultado si el proceso como que estás hablando está bien hecho. Sí, y si no llegas, no tiene por qué ser culpa del proceso. Al final el fútbol es un deporte en el que se enfrentan dos equipos y a lo mejor, por muy bueno que sea tu trabajo, si el equipo rival es mejor, pues no te queda otra que darle la enhorabuena y ya está, porque tú has hecho todo lo que está en de tu mano. Pero eso no va a condicionar tu proceso la siguiente semana y la siguiente. Tú tienes que, como decíamos antes, el club tiene que ser consciente o tiene que confiar en un proyecto, en un proceso formativo y trabajarlo independientemente de que un fin de semana o una temporada tenga mejores o peores resultados. Al final, los resultados no se tienen que medir en cuanto al número de victorias, sino yo creo que se tienen que medir en función de cuántos jugadores van llegando al primer equipo, se van asentando. Pues ese es el proceso formativo y en lo que tenemos que enfocar el fútbol base, a la formación de jugadores para que lleguen al primer equipo. Si luego ganas más o menos, bueno, al final esos trofeos de torneos de verano o esas ligas no van a ninguna parte. Está bien, evidentemente las victorias refuerzan, pero ya te digo, hay equipos que siempre tienen los mejores jugadores, por ejemplo Madrid, el Real Madrid y el Athletic, y es muy difícil ganarles, o ganarles una liga, o ganarles un torneo. ¿Eso quiere decir que estás trabajando mal? No, puedes estar trabajando muy bien, pero evidentemente hay equipos mejores. Los recursos que tienen los equipos mejores, al final es una globalidad de aspectos que muchas veces no podemos controlar tampoco. Efectivamente. Y por último, te quería, para acabar, tu libro incides mucho en el modelo de la cantera del Villarreal. ¿Puedes explicar a nuestros seguidores el por qué has elegido este ejemplo y el por qué es tanta importancia? Vale, el tema del Villarreal es la última parte del libro, un anexo en el cual cuelgo una entrevista que no es mía, pero que en su momento me gustó. Y también me gustó cuando comentaba en ese máster, tuve clase con el Villarreal, con el director de cantera de aquel momento, que era Raúl Herrera, y nos presentó su trabajo o el club como un club modelo. Y la verdad es que a mí también me lo pareció. Nos dieron a conocer su modelo de juego, de lo que ya hemos hablado, su modelo de jugador, que sería esa planificación colectiva, el modelo de juego y la planificación individual, el modelo de jugador, su modelo de entrenamiento, ¿vale? Sería pues la parte de implementación, bueno, en general todo el modelo formativo, el proceso formativo, y luego su modelo de entrenador. Bueno, la verdad es que estas cuatro partes que nos presentaron a mí me llamaron la atención, coincidían mucho con mi manera de ver el fútbol, reforzaron las ideas que tenían, ayudaron a diseñar también este proyecto. Y bueno, y no solo eso, también nos comentaron pues cómo trabajaban allí en Villarreal, la importancia que tenía el fútbol base, habían profesionalizado el fútbol base, invirtieron mucho,
tanto en la residencia como el tema de la metodología y demás, para que los jugadores pues, pudieran llegar al primer equipo. Sí es verdad que ha tenido entre medias, durante estos años tuvo un descenso a segunda división, y realmente de donde no cortaron nada de presupuesto fue de lo que tenían destinado para cantera. Pues a lo mejor cortaron de salarios del primer equipo, de fichajes, de lo que sea, pero el presupuesto de cantera no lo tocaron. Mira, y creo que al final el tiempo les ha dado la razón en cuanto a jugadores que están llegando al primer equipo, como por ejemplo el ejemplo más claro que es Pau Torres ahora mismo. Y bueno, y recientemente que ganaron la Europa League, que no es nada fácil ganarla para un club que al final, pongámoslo en contexto, Villarreal tiene 50.000 habitantes, me parece. Es una barbaridad. Y bueno, y a nivel de fútbol base igual, hace prácticamente unas 2 semanas ganaron la Liga Promises, que organizan ellos allí en Villarreal. O sea que al final, como digo, creo que han confiado en un proyecto, en un proceso, y al final los resultados están llegando. En el fútbol hay que tener paciencia, los proyectos tienen que implementarse a largo plazo. Si queremos que un proyecto dé resultados en 2 o 3 años, pues hombre, podemos tener suerte. Pero esto es un proceso largo, a corto plazo, por lo menos 5 o 6 añitos, y al final, si trabajas bien, como en este caso el Villarreal, con su modelo, creo que los resultados es cuestión de tiempo que acaban llegando, tanto a nivel de títulos como a nivel de jugadores en primer equipo y demás. Bueno, al final el Villarreal hace un poquito el resumen de lo que tú hagas en tu libro. Al final el mejorar o darle importancia a esa materia prima que tienen los clubes con los niños tan pequeñitos y que vayan progresando, vayan creciendo para que vayan pudiendo llegar a los primeros equipos en las mejores condiciones posibles. Porque al final después, menos dinero que a lo mejor ese dinero que inviertes en el fútbol base, en esa cantera, luego tienes que invertir menos dinero en fichajes para los equipos. Sí, efectivamente, es una optimización de recursos. Si no tienes tanto presupuesto como Real Madrid o Barça, no te puedes permitir esos fichajes, entonces tienes que invertir en tu propia cantera para tratar de conseguir esos jugadores. Y al final se está viendo que tienen muy buenos jugadores que salen de la cantera. Sí, bueno, no es que sea mi libro un resumen del modelo del Villarreal, tiene cosillas, pero al final, como te he dicho antes, ha sido, o este modelo lo he diseñado cogiendo ideas de muchos modelos. Sí, me refería un poquito a la idea que estás Sí, comentando, que la idea es más o menos la misma, sí, sí, alcanzar la sí. mejora individual, el rendimiento colectivo. Y luego, pues evidentemente, pues cada club tendrá su manera. Como decía antes, el Athletic de Bilbao tendrá una, el Sevilla tendrá otra, el Real Madrid, con los que también tuvimos clase, tendrán una manera diferente de, pues eso, de formar a sus jugadores, de captar también, para tratar de que al final llegue el máximo número de jugadores posible a la élite, al primer equipo. Y al final eso sí que es el objetivo de todas las canteras. Y para acabar, antes de despedirnos, me gustaría que le dijeses algún consejo a nuestros seguidores, entrenadores que están empezando o entrenadores que están actualmente en fútbol base, que les pueda ayudar en su trayectoria como entrenador para mejorar todo esto que estás hablando, el deporte y la mejora de la base. Bueno, pues yo creo que la formación es fundamental, que nunca paren de formarse, los cursos de entrenador, todos los cursos complementarios, en este caso, como ya hablaba del máster, también me vieron muy bien, que vayan a entrenamientos, a ver a compañeros, que hablen con muchos entrenadores, y creo que la formación es fundamental, fundamental. Todo lo que puedan adquirir, todos los conocimientos de uno o de otro sitio, y luego todos esos conocimientos tratar de ordenarlos, diseñar tu propio método de entrenamiento, si quieres, vamos, si quieres ser entrenador y demás. Al final esto es lo que hice yo con el libro, realmente con el trabajo de fin de máster, un poquito ordenar mis ideas y luego pues compartirlas para quien le pueda servir. Pues creo que eso es fundamental, tratar de formarse, de adquirir muchos conocimientos, muchas ideas de unos y de otros y luego intentar ordenarlas para, pues cada día, para tener claro tus ideas y cada día entrenar un poquito mejor. Muy bien, José, ha sido un auténtico placer estar este ratito contigo charlando sobre fútbol. Espero que vaya muy bien con la venta de tu libro. Seguro que ha maravillado a mucha gente.
y esperemos que te haya gustado la entrevista y esperamos a ver si nos podemos ver pronto, podemos charlar en otras ocasiones. Sí, fenomenal. Por mi parte, cuando queráis. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Nada, muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Saludos.